siglo XX. Y fue a principios del siglo XX cuando empezó a hablar de enlace covalente, compartición de electrones y octeto electrónico. Como Ahora bien sí. sabéis, los átomos se van a enlazar, ¿vale? ¿Se ¿Y por qué escucha? los átomos se enlazan? Sí, profe, sí. Sí, ahora sí se escucha. Y hay un modo de enlace que es el enlace covalente. Este enlace covalente, como muy bien sabéis, y que está en otro vídeo, el enlace covalente se da entre elementos no metálicos, entre no metales. Y lo que está ocurriendo es que esos no metales están compartiendo electrones. Por ejemplo, el cloro tiene 7 electrones en su capa de valencia. 7 electrones en su capa de valencia. Pero, como muy bien se ha dicho antes, lo del octeto electrónico, no sé si os habéis quedado con eso, lo habéis oído alguna vez, se habla de él para decir que los elementos son más estables cuando tienen en su capa de valencia 8 electrones. Entonces, el cloro tiene 7, pero para ser más estable necesitaría uno más. Entonces, ¿qué hacen? Se pueden unir con otro cloro y compartir ambos un electrón. Este pondría un electrón en el enlace, ¿vale? Y este otro electrón, y los compartirían. Y con esta compartición de electrones se formaría un enlace covalente. Y así ambos llegarían al octeto electrónico, porque esta compartición de electrones, esos dos electrones contarían con los que son de este cloro y de este también. Entonces, los electrones de valencia en las estructuras de Lewis vamos a escribirlos alrededor de los átomos. Si hay dos, lo que podemos hacer es hacer una línea. Y eso significa que hay dos electrones. Cada pareja de electrones, otra línea. Y eso significa que ahí hay dos electrones. Y aquí otra. Y aquí en este enlace lo mismo, ¿vale? Hay dos electrones aquí, pues lo que haríamos es ponerle aquí una línea. Y aquí lo mismo. Y quedaría de esta manera. Por tanto, como ya veis, en las estructuras de Lewis es muy importante saber los electrones de los átomos en la última capa de valencia. Por tanto, lo que voy a hacer es haceros un boceto de la tabla periódica y os voy a explicar en un momento cómo podéis saber los electrones de valencia de cada átomo. Ya tenemos aquí el boceto de la tabla periódica. Como bien veis, he desarrollado más la parte derecha de la tabla, puesto que las estructuras de Lewis se van a dar entre elementos no metálicos, que son los que se encuentran a la derecha de la tabla. Entonces, los elementos que se encuentran en el grupo 13 tendrán 3 electrones en su capa de valencia. 3. Los de 14, 4. Los de 15, 5. Los de 16, 6. Los de 17, 7. Los de 18, 8. Así de fácil. Además, si os dais cuenta, hemos hablado de que con 8 electrones los átomos son estables, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con el grupo 18? Los gases nobles. Los gases nobles, ya habéis oído que tan apenas reaccionan, solo en condiciones muy extremas. Y es porque ya tienen los 8 electrones en la capa de valencia. Entonces ya son estables, no necesitan juntarse con nadie para llegar a una estabilidad mayor. En cambio, los que tengan 7 electrones, ahí sí, los que tengan 7 electrones tenderán a ganar un electrón para completar el octeto electrónico o para llegar a la configuración electrónica del gas noble más cercano. ¿Por qué digo lo del gas noble más cercano? Porque, por ejemplo, el hidrógeno tiene un electrón en su capa de valencia. Y es solo un electrón, como os acordáis, lo dibujamos así. Y solo tiende a ganar uno más, ¿vale? Tiende a compartir electrones solo para quedarse con 2 electrones en su capa de valencia. Por ejemplo, con el cloro. Y comparten ese electrón. ¿Por qué el hidrógeno? A ver. El boceto de la tabla periódica ya nosotros más o menos lo habíamos trabajado en la clase anterior. Interrumpo el video porque quiero ver qué tanto entendieron de los electrones de valencia, que son los electrones que se encuentran en la última capa de la clase anterior. Estuvimos hablando del hidrógeno, ¿verdad? Y estuvimos también hablando del oxígeno, y del cloro también hicimos un ejemplo, y también hicimos un ejemplo con el magnesio. La chica en el video presentó una unión cloro-cloro, donde el cloro está en el grupo 7A y tiene 7 electrones de valencia porque está en el grupo 7A. O sea, 2 átomos de cloro uniéndose. Y les habló de la regla del octeto, que son 8 electrones para alcanzar estabilidad. Entonces, en resumen, quiero decirles que un elemento es estable cuando tiene a su alrededor 8 electrones. O sea, 4 pares de 2, 8 electrones. Pero ahora, ustedes me van a decir, profe, ¿y el hidrógeno es estable con 1? Y yo les debo decir que no es estable con 1.
pero también puedo decirles que él tampoco puede aceptar 8 electrones. A esa distinción se le conoce como la regla del dueto, donde un elemento también es estable teniendo 2 electrones, y en esa sección está el hidrógeno. Él no va a alcanzar 8 electrones nunca, solamente va a alcanzar 2. El cloro y los demás electrones pueden alcanzar 8 electrones, los elementos no metálicos, perdón, pero el hidrógeno no. Entonces, relacionando con el contexto que ustedes pueden estar acostumbrados a dominar, les voy a decir de mi parte cómo yo entiendo esto. Si yo me encuentro, llego a tener un problema y yo le digo a Orlando, que sé que Orlando está ahí, Orlando, tú me puedes prestar $3, pero Orlando solamente tiene $1 en el bolsillo. ¿Cuántos dólares me puedes prestar, Orlando? 1. Solo 1, porque es lo que él tiene. Entonces, de esta misma manera actúan los átomos y todos los elementos. Solamente pueden aceptar o compartir el número de átomos que él tiene. Por tanto, el hidrógeno tiene un solo electrón de él. ¿Cuánto puede aceptar? 1. Sí. ¿Y cuánto puede dar? 1. Porque solamente tiene 1. Ahora, en la pantalla que ustedes están viendo el cloro con 6 electrones, pero ustedes saben que tiene 7. Aquí faltó uno que ella borró. Y se lo va a prestar, ese uno que le falta se lo presta el hidrógeno, ¿no? Correcto, y el hidrógeno se queda con 2. Pero entonces, de esa misma manera, como el hidrógeno aceptó 1, le prestó 1 al cloro, ¿y el cloro en cuánto quedó entonces? ¿7? No, inicialmente En 6. Inicialmente tenía 7, porque él está en el grupo 7A. Ganar uno más, ¿vale? Tiene que compartir electrones solo para quedarse con 2 electrones en su capa de valencia. Escucharon 2. Por ejemplo, con el cloro. Y comparte ese electrón. A ver, ahora está más claro ahí. El punto negro. El cloro queda con 8 y En 8, ajá. el hidrógeno queda con 2. Es correcto. Entonces, a excepción de la regla del octeto, que dice que un elemento es estable cuando tiene 8 electrones a su alrededor, el cloro está estable porque tiene estos 2 de arriba, 4, 6, 7 y el que le compartió el hidrógeno, él alcanzó 8, está estable. Y si entonces yo veo el hidrógeno también alcanzó estabilidad porque tiene el electrón que él tenía y uno más, que es el que él puede aceptar para ser estable. Existen, ya les dije, elementos que no alcancen 8 electrones, sino 2. A esa regla la conocemos como la regla del dueto. Entonces, ahora les pregunto, observen el cloro. Tiene 7 electrones de valencia. ¿Cuántos electrones puede aceptar y cuánto puedes compartir? ¿Cuántos puede aceptar, chicos? Para estar estable. Puede aceptar 1 porque su máximo es 8. Correcto, para estar estable puede aceptar 1. Muy bien. ¿Quién me contestó eso? Juan Carlos, profe. Juan Carlos, muy bien, Juan Carlos, gracias. Ok, puede aceptar 1 para estar estable porque alcanza 8. Ahora, Juan Carlos, para compartir, ¿cuántos electrones tiene? ¿Cuánto puede compartir, pues? 8, 1. No escuché. 1. 1. Puede compartir 7 o 8. No, 8 no puede compartir. Los 7 nada más. Los 7, 7 porque son los que 7. tienen. Los que A tienen ver. que son 7. Ok, pero en ese video que yo les estoy presentando, hubo un momento que ella les dijo que ellos se iban a agrupar dependiendo de la cantidad de electrones que tenía cada elemento. Los que tienen 7
se agrupan con los 1, ¿verdad? Para alcanzar 8. ¿Sí o no? Sí. Pero entonces no puede compartir los 8 con los 7 con los elementos que están en el grupo 1 porque ellos nada más aceptan 1. ¿Me Se entiendes? pueden compartir dos O entonces. sea, Uno. Dependiendo de los electrones que tenga el otro elemento, ¿verdad? Entonces el cloro puede compartir 1, puede compartir 2, puede compartir 3, 4, 5, 6, dependiendo de qué elemento se encuentre al lado. ¿Entendieron eso, chicos? Sí, profe. Bien. Pero es como Orlando, yo te dije préstame $3, pero tú nada más tenías 1. Solamente me puedes prestar 1. No me puedes prestar 3. Y si te digo, bueno, no tienes 3, préstame 2. Tampoco le puedo prestar 2, profesora. Solamente tengo 1. Es lo que él tiene, lo que puede compartir. Pero si Orlando tiene $3 y yo le digo, Orlando, ¿cuánto me puedes prestar? ¿Cuánto me puedes prestar? Chicos, ¿cuánto me pueden prestar Orlando? No. ¿Cuánto me puede prestar Orlando? Los 3, ¿O? o 2 o 1. Correcto. Me puedes prestar o 3, o 2, o 1. Eso es dependiendo de lo que tenga y a lo que yo necesite. Porque si yo me voy a comprar una libra de carne con $1, no voy a poder, ¿verdad? Bien, vamos a seguir en el video. ¿Por qué el hidrógeno tiende solamente a ganar un electrón y a quedarse con 2 electrones en su capa de valencia? Es porque el gas noble más cercano al hidrógeno es el helio. Y este tiene 2 electrones en su capa de valencia. ¿Vale? Entonces el hidrógeno es excepción. No tiende a quedarse con 8 electrones, sino que con 2 ya es estable. De hecho, si lo veis por configuraciones electrónicas, el primer nivel solo tiene 1s2, no tiene 1p6. No puede llenar el primer nivel con 8 electrones porque no hay 1p6. El siguiente, son las configuraciones, espero que lo sepáis, si no tenéis otro vídeo, es el 2s. 2s2, ¿vale? Entonces, en el primer nivel, con llenar 2 electrones ya se quedan tranquilos, como el hidrógeno. En los demás niveles no. En los demás niveles tienden a llenar el 2s y el 2p. Y si lo veis, 2s y 2p ya harían los 8 electrones. 2 y 6, 8. Si no os estáis enterando de esto, ver el vídeo de configuraciones electrónicas, que es muy importante. Perfecto. Entonces, os voy a ir explicando los pasos para hacer las estructuras de Lewis a la vez que vamos haciendo ejemplos. Voy a haceros primero el ejemplo del cloro diatómico, de la molécula de cloro. Vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es contar los electrones de valencia que hay en esta molécula. Lo primero. Entonces, hay 2 cloros, un cloro y otro cloro. Tenemos que ver cuántos electrones de valencia tiene cada cloro. Si se encuentra el cloro en el grupo 17, que no sabéis, fluorcloro, pues tendrá 7 electrones en su capa de valencia. 7 de un cloro más 7 de otro cloro. Tiene 14 electrones en la capa de valencia de ambos átomos, ¿vale? De toda la molécula. Os voy escribiendo los pasos ahí. En el primer paso, entonces, se suman los electrones de valencia de los átomos. En el segundo, vamos a calcular el número de electrones que se necesitarían para completar el octeto electrónico. Es decir, si tenemos 2 cloros, necesitaríamos 8 electrones para completar el octeto electrónico de un cloro y 8 electrones para completar el del otro cloro. Por tanto, al final necesitaríamos 16 electrones. Os escribo el paso. Ya lo tenemos. Se calcula el número de electrones para que todos los átomos completen el octeto electrónico. Este lo completaría con 8 y este con 8. Por la selección, por ejemplo, del hidrógeno, que lo completaría con 2. Vamos ahora con el tercer paso. En el tercer paso tenemos que calcular los electrones que van a formar parte de un enlace y los electrones que no van a formar parte del enlace. Entonces, ¿esto cómo se hace? Es muy fácil. Los que forman parte del enlace son los que se necesitarían para completar el octeto menos los que hay. O sea, el paso 2 menos el paso 1. 16 menos 14. Esto es igual a 2. Pues 2 electrones van a formar enlace. Esto nos da el enlace. Lo voy a poner otro. 2 formarán enlace. ¿Y cuántos hay en esta molécula? Hay 14 electrones en la capa de valencia. Si 2 forman enlace, pues la diferencia, es decir,
electrones que van a formar el enlace y el resto serán los que no van a formar ese enlace. Y dibujamos un esquema de la molécula. Entonces, tenemos 2 átomos de cloro. Aquí no hay problema para saber cuál es el central porque solo hay 2 átomos. Luego veremos más ejemplos. Entonces, 2 electrones van a formar el enlace. Entonces, un electrón y otro electrón van a formar ese enlace. Ya sabéis que 2 electrones los ponemos con una línea. Entonces, ese va a ser un enlace. Lo que podéis hacer es dividir esto entre 2. Y entonces, en vez de poner puntos, ponéis líneas. ¿Vale? Porque 2 entre 1, 2 entre 2, un enlace. ¿Vale? Que 2 electrones forman un enlace, porque ya sabéis que se comparten pares de electrones. Y 12 también lo podéis dividir entre 2. Y al final os queda 6 pares de electrones. Entonces, en vez de poner puntos, hasta llegar a 12 ponemos líneas hasta llegar a 6. Y ahora, estos son los no enlazantes, los que no se van a encontrar entre átomos. Por lo tanto, se van a encontrar rodeando las moléculas. Hay 6 pares, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya los ponemos rodeando las moléculas para que lleguen al octeto electrónico. Entonces, si os dais cuenta, ese cloro tiene, por cada línea son 2 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Ha llegado al octeto electrónico. Y este, lo mismo. Ya sabéis que por cada línea, 2 electrones. Pues ya lo tendríamos. Esta sería la estructura de Lewis de la molécula de cloro. Voy a borro esto y os dejo los pasos. Vamos allá, vamos a hacer la estructura de Lewis del disulfuro de carbono. Paso 1. Se suman los electrones de valencia de los átomos. El carbono tiene 4 electrones. ¿Por qué? Porque se encuentra en el grupo 14. Y ya sabemos que el grupo 14 tiene 4 electrones en la capa de valencia. Y el azufre tiene 6, porque se encuentra en el grupo 16. ¿No? Por ahí. Entonces, tiene 6 electrones en la capa de valencia. Como hay 2 azufres, pues 6 por 2. Y esto 4 más 6 más 6, o 4 más 6 por 2, 12 y 4, 16. Tiene 16 electrones en la capa de valencia. ¿Cuántos necesitaría para llegar al octeto electrónico? Paso 2. El carbono llegaría al octeto electrónico con 8. El azufre también llegaría con 8. Y hay 2 de azufre, pues 8 por 2. Esto al final nos sale 24 electrones que necesitaría para completar todos el octeto electrónico. Estos son los que hay electrones en la capa de valencia. Y estos son los que necesitaría. Entonces, 3. Calculamos los electrones que formarán el enlace. Esto os he dicho antes que se hace haciendo este número menos este. 24 menos 16 es igual a 8 electrones. Entonces, 8 electrones van a estar entre los átomos, ¿vale? Y esto al final, 8 electrones son 4 pares, ¿vale? 8 entre 2, 4. 4 pares de electrones. Aquí ponemos 8 y aquí ponemos los mismos 8 electrones, pero en pares. ¿Vale? Nos acordamos de que las líneas significan 2 electrones. Perfecto. Ya tenemos el paso 3, el 4. Dibujamos un esquema de la molécula. Se sitúa el elemento menos electronegativo en el centro de la molécula. En este caso es el carbono. La electronegatividad del carbono es menor que la del azufre. Os dejo un vídeo de electronegatividad en la descripción. Entonces, si no os acordáis de esto, también podéis hacer que el central es el único que haya solo y se rodea del resto que va a haber más. Entonces el carbono, solo hay uno, ponemos el carbono medio y el azufre lo ponemos rodeando. Mira, esto lo voy a quitar porque todavía no lo sé. ¿Vale? Entonces el carbono en medio. Y ahora, vamos a ver los pares de electrones. Sabemos que hay 4 pares de electrones formando enlace, que lo hemos calculado. Entonces, mucho ojo, tenemos que poner 4 líneas entre medio. Pondríamos 1, 2, 3 y 4. Y ahora tenemos que colocar si faltan más electrones. Porque hemos colocado 8 electrones, 4 pares. Pero sabemos que tienen más. ¿Cuántos tienen? Tienen 16 electrones. Sin embargo, solo hemos colocado 8. Entonces, los que nos faltan por colocar son 16 menos 8. 16 menos 8. Nos quedan 8 electrones por colocar. Es decir, otra vez nos quedan 4 pares. Pero estos 4 pares no van a formar parte del enlace. Ya no van a estar aquí. Esos 4 pares van a estar rodeando a las moléculas para que completen el octeto electrónico. Entonces, si nos damos cuenta, el azufre aquí tiene 1, 2, 3 y 4 electrones. Le faltarían otros 4 electrones para llegar al octeto electrónico. Entonces le pongo 2 líneas. ¿Vale? Y ya he gastado 2 de los 4 pares que puedo poner aquí. Entonces el azufre tendría, si lo veis, 8 electrones en su capa de valencia. Por cada línea son 2 electrones.
El carbono ya los tiene. ¿Ves que tiene 2 electrones por cada línea? Ya tiene 4 líneas. Por 2, 8. Perfecto. Y ahora este azufre de aquí. Este azufre de aquí tiene 2 líneas, es decir, 4 electrones en su capa de valencia. Faltan otras 2. Perfecto. Pues como veis, ya he puesto los 4 pares de electrones que forman el enlace y los otros 4 que no formaban el enlace. Ya tendría el disulfuro de carbono. A ver, chicos, ¿qué les pareció ese ejemplo? Sus preguntas ahora. Vamos, preguntas, que sé que deben ser muchas. Chicos, preguntas. No, profe, no tengo ninguna. Preguntas, los demás. Preguntas. Deben tener preguntas para que puedan elaborar la tercera parte. Para ver, preguntas. A mí me pareció que con la explicación de la chica era mucho mejor porque ustedes podían, no sé, tomarle una foto o un capture a los pasos que están aquí antes que ayudárselos en teoría. Se suman los electrones de valencia de los átomos. Es decir, que busco dónde está el elemento en la tabla periódica y sumo el total, claro, y multiplico también por los átomos. El carbono está en el grupo 4 y el azufre está en el grupo 6, así que coloco 4 electrones de valencia del carbono y 6 del azufre, pero como el azufre son 2 átomos, lo multiplico por 2. 6 por 2 son 12, más 4, 16 electrones de valencia. Los electrones de valencia, repito, son los que están afuera de la molécula, afuera. Vamos a ver, de esos 16 electrones de valencia, el carbono, se calcula el número de electrones para que todos los átomos completen el octeto electrónico. El carbono tiene 4 electrones, así que puede aceptar 4 más para alcanzar 8 electrones. Y el azufre tiene 6 electrones y puede aceptar 8 para ser estable. Alcanza 8, perdón, para ser estable. Y como son 2 azufres, se multiplica por 2. 8 por 2, 16, más 8, 24 electrones en total. En el tercer paso, restamos los electrones totales para estabilidad menos los electrones reales de la molécula y obtenemos el número de pares que hay entre los átomos. Entonces, luego escribo o reescribo mi fórmula estructural con el elemento. Cuando se tratan del mismo elemento, pues se escriben uno al lado del otro. Pero cuando se tratan de elementos diferentes como este, que es carbono y azufre, coloco en el centro el que tiene menos. El carbono solamente tiene 1, así que lo coloco en el centro y el azufre lo rodea porque hay 2. Y coloco los pares de electrones que se comparten, que la resta me decían que era 8. Recuerden que cada rayita equivale a 2 electrones. 2, 4, 6, 8. Ya tengo 8 electrones formando enlace, pero en total son 16. Así que serían 16 que me dio al principio, menos los 8 que ya coloqué. Necesito colocar 8 electrones más. Y si hablo de pares, son 4 pares. Y colocando establemente 2 pares de cada lado. Sus preguntas, chicos, para pasar a la siguiente. Profe, yo le tengo una consulta porque yo hice esa parte más o menos, pero dibujé solamente el esquema de abajo. ¿Había que hacer procedimiento para esa parte? No. Sí, Ok, solo una explicación, pues.
Sí, solo era para que supieran con más detalle de dónde salía cada unión o cada enlace, o dónde se colocaban los electrones enlazantes y los no enlazantes. Entonces, esa explicación era para hacer los símbolos de Lewis, ¿no? Ahí voy a poner. Las estructuras de Lewis, sí. Ah, ok. Y la tercera parte. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Preguntas? Clases de aquí en adelante ustedes deben tener la tabla periódica con que les voy a preguntar, y si no tenemos tabla periódica, pues van a andar medio perdidos. Así que hay algunas que son nuevos o tienen que recordar la química del nivel anterior para que no partamos de las nubes, sino que tengamos algo en que afirmar nuestro conocimiento. Por tanto, van a tener la tabla periódica de aquí en adelante. Doy esa parte por concluida, esa parte, chicos. Les estoy diciendo solamente esa parte, porque voy a presentarles la clase de hoy. Todavía me quedan 15 minutos. Y quería que viéramos lo de la tarea. La tarea que viene se llama estados de oxidación o números de oxidación. Y vamos a ver por qué es importante. Se está presentando pantalla, ¿verdad? Chicos. No, profe, ya ahora sí. Ya está cargando, profe. Está cargando. Bien. Los números de oxidación tienen que ver mucho con el tema que ya vimos, que son los electrones de valencia. Continuamos en esa misma línea, que cada elemento tiene cierta cantidad de electrones de valencia dentro de él y por tanto tiene de esa misma manera un número de oxidación que lo hace para compartir enlaces o para formar compuestos. La diversidad de los compuestos químicos inorgánicos depende en gran medida de la cantidad de número de oxidación que los elementos químicos presenten. Por tanto, la razón de conocer el número de oxidación con el cual un elemento químico reacciona en la formación de un compuesto. Y es de suma importancia, pues porque nos ayuda a nombrar el compuesto y también para también poder formar una estructura X o Y dada. Vamos a ver esto. Tienen que tener presente que en todo momento, cuando se forma un compuesto, que es la unión de dos elementos, el sodio es un elemento, el oxígeno otro elemento. Un compuesto es la unión de dos elementos. Cuando ustedes pretendan ver un compuesto, la suma del número de oxidación de ellos debe ser igual a 0. La suma de las cargas debe ser igual a 0. Bien, si buscamos el sodio, ahorita yo les digo, busquen el sodio. El sodio está en el grupo 1A. Entonces tiene un electrón de valencia y tiene también un número de oxidación más 1. Porque está en ese grupo, tiene un electrón de valencia, pero no puedo decirle que por eso tiene un estado de oxidación. No. La tabla periódica también fue reorganizada o agrupada de acuerdo a las propiedades de los elementos. Entonces, a diferencia del oxígeno, que él está en el grupo 6, que posee 6 electrones de valencia, pero posee una carga de -2, no tiene entonces ya su carga u oxidación nada que ver con su número de electrones de valencia. ¿Qué determina esto? Las propiedades de los mismos elementos. Las propiedades de los mismos elementos. Ustedes me van a decir, profe, ¿y cómo yo sé cuando un elemento tiene oxidación más 1, más 2, más 4, más 5? Esa información no la da la tabla periódica. ¿Ok? Esa información me la da la tabla periódica. Entonces, ¿cómo determinamos los números de oxidación de compuestos? Pues nos fijamos primero en la tabla periódica.
primeramente, en el primer paso, identifico dónde está ubicado mi elemento. Y dentro de la leyenda de la tabla periódica, debe decir estado de oxidación o número de oxidación. Escribo el número de oxidación que le corresponde al elemento si está solo. Pero cuando está formando un compuesto, lo escribo de manera individual, y luego intercambio ese número de posición, como quedó aquí. Inicialmente el sodio tenía +1, pero el oxígeno era -2. Entonces, ese -2 lo coloqué en el sodio y el +1 lo coloqué en el oxígeno. ¿Lo vieron? Muy fácil, ¿verdad? ¿Lo vieron o no lo vieron? Sí, Chicos, profe, sí, lo vimos. en el primer paso, recuerden, lo busco de manera individual en mi tabla periódica. La tabla periódica me va a decir, el hidrógeno es +1, el sodio es +1, el oxígeno es -2. Lo escribo de manera individual y luego lo intercambio. Ese 2 se lo coloco al sodio sin signo y el 1 se lo coloco al oxígeno. Pero como el 1 es un número que se omite, queda de la siguiente manera. O podré decir O1 Na2. ¿Lo vieron o no lo vieron? Chicos, ¿lo vieron? Sí, profe. Entonces estamos bien. Vamos a presentarle un par de ejemplos donde determinamos el número de oxidación de los elementos y de los compuestos. De nuevo, el sodio +1, oxígeno -2. Hay 2 átomos de sodio y un átomo de oxígeno. 2 más 1 por 2 más 2 y -2 de la carga del oxígeno por un solo átomo de oxígeno es -2, más 2 por -2 es igual a 0. Todas las cargas tienen que ser igual a 0. Vamos a ver aquí. Ahora para el Cu2O3, busco el cobre, tiene +3, el oxígeno -2. El 2 se lo puse al cobre y el 3 se lo puse al oxígeno y quedó así. El 2 del oxígeno aquí y el 3 del cobre en el oxígeno. Y vamos a pasar a ver el resumen final. Número de oxidación del cobre, +3. Hay 2 átomos de cobre, 3 por 2 serán 6. Número de oxidación del oxígeno, -2. Hay 3 átomos de oxígeno, -2 por 3 será -6. Y la carga total del compuesto +6, -6, 0. Vamos a ver. Dice aquí, ¿cómo se calcula el número de oxidación de un compuesto? Vamos a hacerlo. Se escriben los números de oxidación que se conocen. Por ejemplo, ya sabemos que el sodio es +1 y que el oxígeno es -2. Vamos a obviar que no sepamos el azufre. Vamos a trabajar con los más usados. +1 del sodio y -2 del oxígeno. Dice, los números de oxidación conocidos se refieren a aquellos que son constantes en un compuesto. Por ejemplo, el oxígeno formando óxido siempre es -2 y los metales que tienen solo un número de oxidación, por ejemplo, el sodio +1 o magnesio +2 tendrán siempre el mismo número conocido. Entonces, para eso, ya les dije, está la tabla periódica con la información de los números de oxidación de los elementos. Todos los que son +1, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, plata. +2, beridio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radón, zinc y cadmio. Y los no conocidos son porque
tienen 2 o más números, como el cobre que tiene +1, +2, el hidrógeno y así sucesivamente todo lo que le aparezcan en el cuadro. Pero ¿cómo yo sé cuándo voy a usar un número y cuándo voy a usar el otro? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Dice aquí, en todas las funciones químicas inorgánicas existen números de oxidación constantes. Ya hablamos de los constantes, +1 y 2, que son los seguros. Son elementos que nada más tienen un solo número de oxidación. En los elementos que se dan en función de un compuesto. Estos números también son conocidos. Cuando hablamos de los óxidos, que tienen -2, los hidróxidos que tienen -1, los hidruros que tienen -1, los ácidos +1, los oxoácidos +1 y -2, y estos son tablas ya establecidas. ¿Qué hacemos primero? Se escriben los números de oxidación como ya lo hemos visto. El sodio, los conocidos, +1, -2. Se multiplica el número de oxidación de cada elemento por el número presente del compuesto. A ver, el +1 y vemos 2 átomos de sodio. El azufre no lo sabemos. Y el oxígeno, que tiene -2, por 4. Así que se multiplica el número de oxidación por el número de átomos. Y por diferencia calculamos el número de oxidación faltante para poder igualar a 0. Vamos a verlo aquí antes. 2 por 1 sería 2. Y -2 por 4, ¿cuánto sería? -2 por 4, ¿cuánto es? Chicos, ¿cuánto es -2 por 4? -8. Correcto. Y para que me dé a 0, ¿cuánto número de oxidación me falta para ponérselo al azufre? Cuatro. No, porque nada más tengo 2 del sodio. Tengo 2 por 1, 2. Y tengo -8. 6. Sí, +2 más 6 sería -8. Así que ya yo sé que el azufre tiene una carga de 8. Y vamos a hacerlo aquí en el cuadro. Ahí está, como lo que ustedes me dijeron. Número de oxidación del sodio, +1 por 2, que son los números que se ven en la fórmula, me da 2. Y está el número de oxidación del azufre que lo desconocemos. Y del oxígeno, que es -2 por 4 átomos, que me da a 8. Para que el compuesto sea estable, debo anular las cargas y entonces la suma total me tiene que dar a 0. Así que +2 -8 me restarían 6 cargas positivas para poder anularlo en su totalidad. Y es lo que acabamos de hacer. En la última parte, pues, era la práctica que ustedes ya tienen puesta en la plataforma y que ustedes pueden terminar o empezar a hacer para la actividad sumativa.